Hola Yuri, pues terminamos con esta clase, terminamos con el módulo y llegamos a la parte medular de lo que es la materia, que son las estrategias de intervención en el conflicto. El propósito de esta clase es considerar el conflicto como una oportunidad de cambio, ¿ok? Y entonces, pues debemos de ir directo a lo que son las vías de solución. ¿Ok? Y en las vías de solución, pues vamos a ver que tenemos en primer lugar la mediación. La mediación, si te das cuenta, forma parte de nuestra vida diaria. Hay casos en que nosotros mismos actuamos como mediadores y en otros necesitamos la ayuda de alguien para zanjar las diferencias. A la intervención formal de un tercer actor imparcial que trata de ayudar a las partes en conflicto a encontrar espacios de comunicación y entendimiento en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambos, se le conoce como mediación. El mediador no puede dictar soluciones, es decir, no puede arbitrar un conflicto, pero puede usar su prestigio y respaldo para empujar a los contendientes hacia el camino de una solución. En este sentido, el mediador puede jugar una amplia gama de posibilidades de intervención en un conflicto, moderar reuniones, facilitar información y comunicación entre las partes, propiciar procesos conciliatorios e incluso participar en el análisis conjunto del problema para idear alternativas creativas de solución. Dado que la mediación, como te decía, no puede obligar a las partes, corresponde al mediador garantizar a ambas partes que atenderá todas sus preocupaciones e incluso eh, de forma justa y abierta. ¿Cuáles son algunas de esas características y funciones de mediación? Credibilidad y confianza, imparcialidad y flexibilidad y paciencia. También está la capacidad para promover la comunicación y el contacto eficaz entre las partes a fin de mejorar actitudes y generar un diálogo productivo. Clarificar percepciones, revertir actitudes o comportamientos negativos o que incluso son repetitivos que impiden el acuerdo. El mediador sabe ayudar a las partes a definir, analizar, comprender los hechos, ayuda a clarificar temas e intereses, recordando puntos de vista o posiciones y resumiendo puntos de acuerdo o de desacuerdo. También atiende cualquier señal que indique la posibilidad de avanzar hacia el acuerdo, facilitando el proceso de mediación de datos, compartir información, identificar necesidades e intereses, crear alternativas, valorar opciones y tomar decisiones. Debe de ser exacto al transmitir información entre las partes, tratar de mantener abiertos los canales de comunicación entre las partes y mantener, de verdad, mantener la mayor discreción sobre lo que se dice y la forma en que se comunica. El mediador es un guardián del proceso, conduce la transición entre las etapas, resumiendo los acuerdos básicos alcanzados en cada una de ellas y trasladando cuidadosamente a las partes a otra tarea. El mediador es el que se asegura de que todas las partes entiendan lo que se hará en la siguiente etapa de la discusión o diálogo y mantiene su compromiso de trabajar en pos de esos objetivos. Reconduce la discusión y reformula afirmaciones en los términos más positivos y productivos. Respalda sentimientos individuales al tiempo que destaca los intereses comunes a las partes y respalda los acuerdos, por muy pequeños que sean, a lo largo del proceso. Para cumplir su tarea, la mediación debe de considerar la predisposición entre las partes, los desequilibrios de poder entre ellas, el tiempo, espacio y métodos que faciliten el entendimiento, así como evitar las tensiones que se intensifiquen a raíz del conflicto entre las partes. Tiene como recurso fundamental su prestigio, credibilidad, la confianza de las partes, respaldo social y las capacidades específicas para dirigir el proceso. Ahora, otra vía de solución es la negociación. Y esta es una habilidad que las personas empleamos aún sin darle ese nombre y nos sirve para acordar y decidir tomando en cuenta los deseos de quienes están involucrados. En el caso de la resolución de conflictos,
hay que considerar dos posibilidades. La primera es la realización de negociaciones únicamente entre partes involucradas y la segunda sería cuando es requerida la presencia de un tercero al que llamamos mediador para facilitar el acercamiento y la negociación entre las partes. En ambas modalidades se requiere la realización de un análisis del conflicto, aplicando diferentes técnicas que para ellos existen. Es importante tener presente que las negociaciones parten de la existencia de niveles aceptables de confianza entre quienes discuten para llegar a un acuerdo, por lo cual si las partes han llevado el conflicto a niveles violentos, es casi segura la ruptura de la comunicación y la confianza entre las partes y pues habrá que poner especial énfasis en su reconstrucción, creando desde la mediación las condiciones para restablecerla. Llegado el momento, ha de contemplarse una secuencia especial para facilitar la negociación, preparación en donde se colecta toda la información asequible y se analiza el conflicto, identificando intereses y necesidades. Dos, interacción, cuando se lleva a cabo los intercambios entre las partes. Obviamente aquí se requiere formalidad y respeto desde el inicio. Se comparten perspectivas de la situación y se consensúa una definición del problema o los temas y se crean, evalúan y priorizan opciones para abordarlos. Y tres, el cierre. Después de acordar el mejor, digámoslo así, paquete de opciones, hay que diseñar un plan de trabajo que involucre a ambas partes, a las dos o más partes, y aquí pues se puede establecer un cronograma de llevar a cabo las acciones. Es necesario saber que cada caso es distinto, ya que involucra a personas distintas. Por ello, es imperativo que la mediación adecue herramientas y técnicas con el objeto de que el proceso de negociación responda realmente a las necesidades legítimas de cada cual. Hay que poner en juego, además de la confianza, la voluntad de las partes para realizar sesiones en pro de una solución. Hay que considerar eh, eh, regresando un poquito a la mediación formal en un conflicto, así como la negociación, la mediación es algo que realizamos cotidianamente, pero es muy distinto hacerlo entre dos personas que desean ver películas distintas que entre dos grupos que luchan por un interés. Para funcionar, la mediación debe de ser reconocida por ambas partes como necesaria y además debe de tener su aprobación para intervenir, facilitando el acercamiento. Además, un mediador es alguien que se ha preparado o que está dispuesto a hacerlo a fondo y sin concesiones, ya que hay muy poco espacio para la improvisación. Y fíjate que hay otra vía de solución que es el tercer lado, es la mediación multiactor. Esta es bastante interesante y te la quiero compartir. Esta propuesta es llamada el tercer lado, que propone 10 roles prácticos que cualquiera podemos desempeñar diariamente para detener luchas destructivas entre nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en el mundo. La propuesta se basa en el conocimiento de roles que uno puede asumir frente al conflicto. De esta manera, nuestra intervención en discusiones pues puede ser abordada siempre desde una perspectiva de resolución de conflictos y lo mejor del caso es que podemos educar con el ejemplo, cosa que pedagógicamente hablando no tiene par. Para que tengas una idea, te voy a dar los roles según el tercer lado. El proveedor permite a las personas la satisfacción de sus necesidades. El maestro da a las personas habilidades para manejar conflicto. El constructor de puentes establece relaciones a través de la línea del conflicto. El mediador reconcilia intereses en conflicto. El árbitro determina derechos en disputas. El equilibrador democratiza el poder. El sanador repara relaciones dañadas. El testigo presta atención a la escalada. El referee es el que establece límites para la lucha. Y el guardián de la paz está proveyendo protección. Según quienes impulsan este esfuerzo, hay tres habilidades a desarrollar en este lado. Mirar desde el tercer lado. Cuando nos ubicamos aquí, tratamos de influenciar la situación, pero la verdad es que no podemos siquiera aspirar a influenciar a los demás sin que seamos capaces de primero
influenciarnos a nosotros mismos. El primer reto que enfrentamos es ganar perspectiva. 2, escuchar desde el tercer lado. Cuando estamos involucrados en un conflicto, tendemos a vernos como aquellos que tienen la razón. Nuestros propios juicios y preferencias pueden interferir con nuestra capacidad de entender las perspectivas divergentes en un conflicto, pudiendo hacer difícil el encontrar una solución que todos acepten. Para explorar posibles acuerdos, necesitamos aprender a escuchar todos los puntos de vista y considerar la situación en su conjunto. Y hablar desde el tercer lado, las palabras que usamos y las acciones que realizamos influencian los conflictos a nuestro alrededor. Hablar desde el tercer lado tiene el poder de transformar conflictos potencialmente violentos en oportunidades de colaboración. Una vez que se ha visto la situación en su conjunto, es más fácil sugerir que las partes trabajen juntas para crear una solución. Una propuesta interesante es la de que no importa el rol que uno asume, se establecen alianzas o acciones conjuntas con quienes tienes otros roles, perdón, de modo que se fortalece y complementa la acción. Ahora, hasta aquí le vamos a dejar porque, bueno, me da tiempo, yo creo que sí me da tiempo de terminar. Sí, sí, sí me da tiempo. Una última vía de solución, el plan de trabajo. En el plan de trabajo, la resolución requiere el uso de herramientas de planeación con las que se combinan los frutos del análisis realizado. Y entonces, aquí, este plan de trabajo, mi querida Yuri, nos va a servir mucho porque el plan del trabajo es el resumen de lo que hiciste tú como negociador, como mediador, como solucionadora del problema. Y este plan de trabajo nos va a servir porque luego nos desubicamos o no sabemos o no recordamos al trato que llegamos, el tiempo en el que llegamos y las cosas que teníamos que realizar. Entonces, el plan de trabajo es la victoria de haber resuelto ese conflicto. Es decir, no sé, es como un tipo de Moisés bajando del monte con las 12 tablas, como que, órale, acá está, a cumplirlo. Esa es la parte importante y es la parte más satisfactoria. El decir, acá está el plan de trabajo, ahora hagámoslo. Yuri, es la última vez que nos vamos a ver de modo virtual, pero yo espero vernos pronto en la graduación o en cualquier otro lugar y siempre será un gusto poder platicar y estar contigo. Hasta entonces.